Bases teóricas de la interculturalidad. La cultura es el conocimiento, la capacidad y la actitud de que dispone toda persona humana para desenvolverse en su vida. Si en algo podemos estar de acuerdo, es que toda cultura progresa, no es estática, se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Las culturas viven gracias a la dinámica de las relaciones e interacciones con otras culturas. Estas relaciones se producen de diferentes formas y adquieren diferentes matices. Por lo tanto, no son homogéneas ni simétricas. De esta manera, unos terminan predominando sobre otros. El concepto nuclear sobre el cual giran los diferentes prefijos es precisamente el de cultura. Históricamente, la cultura siempre ha estado marcada por relaciones y contactos entre diferentes grupos humanos. Este desarrollo cultural, desde nuestra perspectiva, pasa por diferentes escalones que están relacionados con los términos intra, multi, pluri, inter, transculturalidad. Cada uno de estos prefijos tiene significados diferentes, porque connotan el establecimiento de diferentes tipos de relaciones entre las culturas. Por tanto, el desarrollo cultural implica pasar por estas etapas, cuyo inicio sería la intraculturalidad y su término o fin, la transculturalidad, siempre y cuando esté vinculada con el poder. Entonces se convierte en una cultura que se considera dominante. Se sabe que se han escrito y publicado infinidad de libros y artículos donde se pueden definir a la interculturalidad. En estos, la mayoría o en casi todos, se apuesta por la interculturalidad como un modelo que es alternativo de convivencia entre las diversas culturas. Hoy en la interculturalidad se encuentra también en el discurso común de los políticos y los ciudadanos en general, aunque no siempre con el mismo sentido ni bajo el mismo concepto. Un ejemplo es precisamente la definición hecha por la UNESCO, donde se refiere a la interculturalidad como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas por medio del diálogo y del respeto mutuo. También la interculturalidad son las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales que diferentes en atención a criterios, como por ejemplo la etnia, la religión, la lengua o la nacionalidad, entre otras características. La interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios que hacen de este que se convierta en un concepto complejo. En estos principios encontramos el reconocimiento de la ciudadanía, el reconocimiento del derecho, el rechazo a las formas de imposición, la comprensión de las culturas y finalmente la comunicación horizontal. La interculturalidad hace que sea necesaria una reeducación. Toda educación debe de tener una metodología. La interculturalidad también debe de seguir, a grosso modo, una serie de etapas para poder lograr el objetivo principal, que es el de difundirse. Dentro de estas etapas encontramos el respeto mutuo, el diálogo horizontal, la comprensión mutua y la sinergia. Encontramos algunas actitudes positivas y negativas dentro de la interculturalidad. Como actitudes positivas podemos tener a la visión, la creencia y la construcción de ideas nuevas y creativas. Dentro de las actitudes negativas se encuentran los estereotipos, la invisibilidad, la racializada y la manifestación cultural simbólica. Para poder entender de manera más amplia el concepto de interculturalidad, debemos de entender qué cosa es el etnocentrismo.
Y este es definido precisamente bajo la concepción del mundo según la cual el grupo al que pertenece es el centro y los demás grupos son pensados en referencia a él. Esto significa que es la tendencia a considerar la propia cultura como el único criterio válido para interpretar o valorar los diferentes comportamientos, costumbres, tradiciones o valores de otros grupos, etnias o sociedades. El etnocentrismo lo que pretende es juzgar al resto de culturas en función de la propia, considerándose esta como la cultura verdadera y de referencia para el resto de culturas, con lo que podemos decir que con esta actitud intolerante se está produciendo un desprecio hacia el resto de las culturas. Al considerar los parámetros sobre el nexo que existe entre el lenguaje y la cultura, debemos hacer referencia a varios niveles en los que la cultura sitúa a la comunicación como un nivel importante. En este enfoque se contemplan tres dimensiones. El primero de ellos, su cultura y su propio lenguaje, es decir, se contempla el dónde viven. En segundo lugar, la cultura y el lenguaje meta que se está aprendiendo. Esto es cuando se está requiriendo aprender un lenguaje diferente. Y en tercer lugar, al usar este conocimiento se forma una base de desarrollo continuo que en este aspecto se vuelve dinámico. El enfoque intercultural enseña a las personas a hallar las características culturales invisibles en otra lengua. También a contrastar su propio lenguaje y su cultura con una lengua y una cultura en aprendizaje, a saber cómo distanciarse de su propia lengua y cultura para ser críticos y por supuesto establecer comparaciones de una forma que esto sea imparcial. Hay algunos enfoques importantes que se consideran interculturales. El primero de ellos es el enfoque hacia la afirmación de la cultura. En este se encuentran el modelo asimilacionista, el modelo segregacionista y el modelo compensatorio. Tenemos también el enfoque hacia la integración de las culturas. Dentro de este encontramos el modelo de relaciones humanas y de educación no racista. Para el enfoque hacia el reconocimiento de la pluralidad de las culturas, tenemos 4 modelos. El modelo de currículum multicultural, modelo de pluralismo cultural, el modelo de orientación multicultural y el modelo de competencias multiculturales. Es importante recalcar que en este enfoque hacia el reconocimiento de la pluralidad de culturas tenemos una interrelación o un paso entre la multiculturalidad y la interculturalidad. De ahí la importancia que tienen cada uno de los modelos. Otro enfoque es el que está dirigido hacia una opción intercultural basada en la simetría cultural. Aquí vamos a encontrar las críticas a la educación que están centradas en las diferencias culturales, el modelo de educación antirracista, un modelo holístico y finalmente un modelo de educación intercultural.